A finales del siglo XIX, España era un país que estaba literalmente al borde del abismo. Imaginaos, décadas de golpes de Estado, de guerras civiles, de un caos político constante. La nación estaba agotada. Hacía falta una solución, pero una solución drástica, casi un experimento para intentar traer algo de orden y paz. Pues bien, de eso vamos a hablar hoy, de ese experimento, la restauración. Esa era la pregunta del millón, la que se hacían todos los líderes españoles de la época. Y no era una pregunta teórica, era una auténtica emergencia nacional. La respuesta que encontraron iba a definir el destino de España durante casi medio siglo. Y esa respuesta fue precisamente la restauración. Un sistema político diseñado con una precisión casi milimétrica para acabar con esa inestabilidad crónica. Su objetivo, ojo, no era crear una democracia plena, sino algo mucho más básico: garantizar la supervivencia del país y, sobre todo, la paz. Vamos a ver cómo funcionaba esta maquinaria tan compleja. Para entender de verdad este sistema hay que fijarse en su pieza central. La idea, la verdad, era ingeniosa, aunque en el fondo de democrática tenía más bien poco. A ver, el corazón de todo esto era el llamado turno pacífico. Olvidémonos de la idea de unas elecciones reñidas. Aquí el poder no se ganaba en las urnas, se cedía de forma pactada. Cuando un gobierno se desgastaba, el rey simplemente llamaba al líder de la oposición, este formaba un nuevo gobierno y convocaba elecciones que, por supuesto, siempre ganaba. Estaba todo amañado. Los dos protagonistas de este teatrillo político eran el Partido Conservador de Cánovas y el Partido Liberal de Sagasta. Y no eran enemigos a muerte, para nada. Eran más bien socios en un gran pacto para mantener a cualquier otra fuerza política fuera del poder, y así garantizar la estabilidad. Y hay que decirlo, al principio la cosa funcionó. El sistema trajo logros que se podían tocar. Puso fin a la sangrienta guerra carlista, consiguió una tregua en la guerra de independencia de Cuba y, gracias a una buena racha económica, la conflictividad social bajó bastante. Por primera vez en muchísimo tiempo, España podía respirar un poco. Con esa estabilidad ya más o menos asentada, llegó un periodo de modernización, o al menos eso parecía en la superficie, impulsado sobre todo por el gobierno liberal. Fijaos, bajo el conocido como gobierno largo de los liberales de Sagasta, se aprobó una oleada de leyes que para la época eran súper avanzadas. Se legalizaron los sindicatos, se abolió por fin la esclavitud y, en un movimiento que parecía muy democratizador, se instauró el sufragio universal masculino en 1890. Todas estas reformas supusieron un gran avance, sí, pero la palabra clave aquí es formalmente, porque en la práctica el fraude electoral era tan masivo y estaba tan organizado que el resultado de las elecciones seguía estando pactado de antemano. El voto universal en realidad no cambió quién mandaba. Y claro, esa fachada de estabilidad y de progreso no tardaría en resquebrajarse. A medida que avanzaba la década de 1890, los problemas empezaron a acumularse uno detrás de otro. La situación se complicó, y muy rápido. Una crisis agraria tremenda arruinó a miles de pequeños propietarios. Al mismo tiempo, resurgían los conflictos coloniales en Cuba, en Filipinas y en Melilla. Internamente algo muy alarmante. El anarquismo optó por la acción directa, una estrategia de atentados y violencia política que buscaba reventar el Estado desde dentro. El golpe más duro de todos llegó en 1897. El propio Antonio Cánovas, el pilar que sostenía todo el entramado de la restauración, fue asesinado. El sistema perdía a su creador, a su principal garante, justo en el momento de mayor debilidad. Y mientras el sistema se tambaleaba, ¿qué pasaba? Pues que las fuerzas políticas que habían sido excluidas a propósito del turno pacífico empezaban a ganar fuerza y a organizarse. Es que la oposición era increíblemente diversa. Por la derecha estaban los carlistas, que nunca aceptaron el régimen liberal. Por la izquierda, los republicanos. A estos se sumaba el movimiento obrero, dividido entre anarquistas y socialistas. Y con una fuerza cada vez mayor, empezaban a surgir los nacionalismos en Cataluña y el País Vasco, que reclamaban autonomía. Todos estos problemas internos iban a culminar en una catástrofe internacional que iba a exponer la debilidad del sistema ante el mundo entero. En 1898 estalló la guerra contra Estados Unidos. Fue corta y fue humillante. La Armada española quedó aniquilada y el país perdió los últimos vestigios de lo que fue un imperio. Fue un trauma nacional de unas proporciones gigantescas, conocido simplemente como el desastre. Pero a ver, ¿por qué el sistema no pudo recuperarse de este golpe tan brutal? Pues la respuesta está en su propia naturaleza. Fue incapaz de transformarse, de abrirse, de evolucionar hacia una democracia de verdad. La misma rigidez que le dio fuerza al principio, al final se convirtió en su sentencia de muerte.
El desastre del 98 no acabó con el sistema de la noche a la mañana, pero lo dejó herido de muerte. Abrió una larga crisis que terminaría desembocando primero en la dictadura de Primo de Rivera en 1923 y finalmente en la caída de la monarquía y la llegada de la Segunda República en 1931. Y así, el gran experimento de la restauración nos deja con una pregunta fundamental. El sistema compró casi 50 años de paz interna, sí, pero lo hizo a costa de excluir a gran parte de la sociedad y de simular una democracia que sencillamente no era real. La pregunta que nos deja su historia es si un orden construido así puede ser sostenible a largo plazo.